Bienvenidos y un saludo a todos. Hoy veremos la historia de todo un invento, que a los amantes de la música estoy seguro que os va a gustar. Se trata de la guitarra eléctrica. Como todo invento, hay gente que fue aportando su granito de arena hasta su completa popularización y comercialización. Hay cierto debate sobre quién fue su verdadero inventor. Cada cual tendrá su opinión al respecto, pero me limitaré a explicar su evolución y el efervescente ambiente musical en las pujantes últimas décadas del siglo XIX y hasta mediados del XX, en el que era ya posible adquirir una guitarra amplificada por catálogo. Sin explicar ese contexto, no se puede entender el nacimiento de este maravilloso invento. Sin más rodeos, vamos al tema. Durante el periodo entre 1870 y 1890, los Estados Unidos experimentaron un crecimiento sin precedentes. Se finaliza la reconstrucción tras la Guerra de Secesión. Se produce una expansión enorme del ferrocarril y una etapa de bonanza en las pequeñas empresas, bancos, almacenes, minas y comercios familiares, mientras que en el lejano oeste se brindaba la oportunidad de arar grandes extensiones de tierra a sus nuevos pobladores, además de la llegada de millones de personas desde el otro lado del Atlántico. Sin embargo, muchas desigualdades seguían presentes en el sur del país. La economía de estos estados, ligada al algodón, sufrió una bajada de precios, mientras que la comunidad afroamericana continuaba en una situación de pobreza y exclusión. En esta época, mucha gente no podía permitirse un instrumento, por lo que aparecieron las guitarras de caja de puro. Además, la gente se dio cuenta de que tenían el tamaño perfecto para fabricar violines, banjos, mandolinas con ellas. Se popularizaron y aparecieron manuales en revistas de cómo fabricarlos. La banda Raggy Daddy Spaz Band o la estrella del blues en los años 20, Blind Willie Johnson, aprendieron a tocar con una guitarra de caja de puro. Ya en el siglo XXI se recuperó la corriente de elaborar estos instrumentos, los cuales se pueden comprar vía online. De vuelta a finales del siglo XIX, la música en las ciudades entre los afroamericanos del sur del país se convirtió en una vía de escape para sus miembros. En la década de los 90 surge el ragtime, un estilo de música basado en una mezcla entre la música de marcha militar de los blancos y el estilo sincopado de la música africana. Scott Joplin fue el compositor más popular. Las bandas utilizaban el banjo, la guitarra, bandas de metales. A comienzos de siglo, al ragtime le siguió el blues y el jazz. Mientras tanto, el genio de Menlo Park, también conocido como Thomas Alva Edison, estaba por revolucionar el mundo, además de inventar la bombilla incandescente y de contribuir al dominio de la electricidad para usos de todo tipo, como en la industria, el alumbrado de calles, etc. También inventó el fonógrafo, que fue el primer aparato para producir y grabar música. El 2 de septiembre de 1890, el oficial de la Marina de Estados Unidos, George Britt, quien inventó la fotografía aérea con cometas, fue la primera persona en registrar la patente de un diseño para la primera guitarra eléctrica. Su invención se basaba en hacer que las cuerdas vibren
cerca de un campo magnético, que era, digamos, el antepasado de los captadores que tenemos en la actualidad, a diferencia de las guitarras actuales que utilizan un amplificador para mejorar el sonido. Además, producía un sonido muy diferente a la guitarra eléctrica tal como la conocemos hoy, por lo que no fue adoptada. En los felices años 20, el blues se convirtió en un gran género en la música popular estadounidense, con nombres inmortales como Robert Johnson, Howlin' Wolf, Charlie Payton o Ida Cox y Betty Smith. El blues trataba de exorcizar los demonios de sus intérpretes en sus letras. De hecho, la palabra blues se refiere a la tristeza. Célebres son el Cotton Club o los Juke Joints, que eran locales donde se servía bebida, se podía bailar, apostar, servir alimentos, muy habituales en el sur de los Estados Unidos. En esa década, Joy Loar, un músico reconocido en su época, cuyos instrumentos favoritos eran la mandolina, como resultado de su éxito artístico, viajó diversas veces por Estados Unidos y Europa. Además, también era un luthier e ingeniero de sonido. En el año 23 desarrolló una pastilla integrada a una guitarra, pero la fábrica Gibson no estaba interesada en producir instrumentos eléctricos, así que nunca introdujo la invención del Loar en el mercado. Lo cierto es que incluso si la hubiera introducido, la tecnología necesaria para amplificar la señal y reproducirla a través de altavoces estaba todavía lejos de ser comercial. Para muchos se convirtió en la primera guitarra eléctrica de la historia. Ya en la década de los 30, el jazz, que seguía un camino paralelo y que al igual que el blues, la guitarra tomaba cada vez mayor importancia y protagonismo, tras el cierre de las autoridades de Nueva Orleans del barrio Storyville en 1917, supuso una migración de grandes músicos a Chicago, entre otras ciudades, como King Oliver, Louis Armstrong, Sidney Bechet, Jelly Roll o Johnny Dodds. El problema en aquel momento era que las bandas, al estar compuestas de piano, contrabajo y sobre todo de viento, hacían que, unido al jolgorio que ambientaba las actuaciones nocturnas, la guitarra perdiese mucho protagonismo al no poder ser oída en todo su esplendor. Pero fue el año de 1931 cuando hizo su incursión Adolf Rickenbacker, que era un ingeniero eléctrico suizo quien tenía una empresa en Los Ángeles, junto al músico George Beauchamp. A pesar de que las compañías no apostaban por desarrollar instrumentos electrificados, perseveraron, y al contrario que en tentativas anteriores, desarrollaron con éxito la tecnología del instrumento. Entonces, el dúo Rickenbacker y Beauchamp creó Raw Pat Incorporation, la empresa que lanzó la primera guitarra eléctrica moderna de la historia, la Lap Steel Rickenbacker Frying Pan, también conocida como la sartén, con sonido amplificable y que pudo ser comercializada con éxito. Ello permitió un sonido y volumen muy aceptable para los músicos de banda, a pesar de su aspecto rudimentario. En el año 35, la archiconocida empresa Gibson lanzó al mercado la ES-150, que tenía un aspecto realmente moderno, tal y como visualizamos una guitarra eléctrica hoy día. Ya en el año 47, Merle Travis y Paul Bixby desarrollarán la primera guitarra eléctrica con cuerpo sólido, la cual fue comercializada por Fender, el famosísimo modelo Broadcaster, la cual era conseguida por muchos mediante catálogo, y se consiguió el acceso
a un público mayoritario en comparación con los modelos anteriores fabricados, casi de manera experimental, y con tiradas que eran muy limitadas. Con la irrupción del rock and roll y el pop, los 50 y 60, la propagación de bandas de jóvenes rebeldes proliferaron en Estados Unidos y Gran Bretaña. La industria musical experimentó un enorme auge, y aunque al principio los amplificadores tenían una potencia limitada, como ejemplo, los Beatles llegaron al punto de decidir dejar de hacer conciertos, ya que los gritos de miles de fans histéricas les impedían escucharse. Pero con las décadas, tanto los tipos de guitarra se especializaron, dedicándose unas más aptas para un estilo que para otro, así como la variedad estética de las guitarras sufrió una verdadera explosión. Mientras que los amplificadores, principalmente en las últimas décadas, han alcanzado una potencia de sonido inimaginable en sus orígenes, así como gran variedad. Los hay de válvulas, de transistores, modelados, híbridos, además de los pedales, que es un mundo en sí mismo, con gran cantidad de efectos que permiten hoy día una enorme versatilidad. Y, como suelo repetir robóticamente en todos mis vídeos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y os suscribáis si os apetece. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo.